Pues buenos días, bienvenidos. Primero agradecerles por su presencia ayer y por su paciencia de esperar a que el expositor terminara. Vamos hoy día a conversar un poco también sobre lo que fue la charla de ayer, sus reflexiones acerca del evento que tuvimos. Sin embargo, quiero empezar hoy día primero es con la práctica, que es la segunda y última práctica de este bimestre y que pues igual que la anterior tiene que ser realizada como un informe individual. Entonces esa será nuestra primera parte. En la mitad hablaremos de la exposición de ayer y en la tercera y última parte de hoy, pues terminaremos de revisar el capítulo 4 y con eso cerramos en realidad lo que es el contenido de la materia para el examen del primer bimestre. Mi idea sería que ustedes tuvieran la semana que viene sin clases presenciales para que puedan dedicarse a avanzar en el proyecto y en las otras actividades que tenemos pendientes. Veamos cómo nos va. Espero que logremos cumplir con el objetivo en estas 2 horas de trabajo. Así es que les pido su acompañamiento. Entonces, bueno, les voy a compartir directamente mi pantalla en el aula virtual. Aquí estamos en el capítulo 3. Ya pueden observar ustedes aquí la grabación del día de ayer. También está en mi canal YouTube, por cierto, si es que algún rato no pueden entrar al aula, directamente en YouTube pueden buscar y suscribirse a mi canal y ahí encuentran las listas de reproducción de todo el semestre. Y bueno, aquí necesito que todos vayamos a la sección de laboratorio de hoy, donde dice informe de laboratorio, análisis estático de calidad de código. Entonces, entren por favor en esa pestaña. Vamos a ir revisando juntos las especificaciones. Perdón, estoy en el laboratorio equivocado. El que vamos a hacer ahora es el de JUnit. Más abajito. Acá sí, informe de laboratorio de pruebas unitarias de código con JUnit y Eclipse. Entonces ahí sí entramos, ya vamos a revisar juntos las especificaciones, pero necesito que se descarguen estos 3 archivos que están acá al final de las especificaciones. La plantilla del informe para ganar tiempo y ojalá hoy día mismo puedan ustedes tener ya rellenada la mayor cantidad de capturas del informe para que solo les quede pendiente el ejercicio. Este archivo de código que se llama triángulo.java y este archivo que también tiene código, pero es código de clase de prueba, que es el triángulo test.java. Entonces, descárguense, por favor, esos 3 archivos. También tengan ya, empiecen a abrir su ambiente de Eclipse. Si se les demora un poquito, pues ya empiécelo a abrir. Y les quería mostrar el informe, ¿no? Entonces el informe es igual que el informe anterior, muy sucinto y ya está preparado para este laboratorio en específico que es de JUnit. Bueno, esa fue mi primera desconexión de esta clase. Como les decía, lo lamento mucho, me he estado pasando toda la mañana. Pero bueno, entonces descárguense los 3 archivos y abran ya el Eclipse. Les quería mientras en tanto mostrar la plantilla del informe. Pongan ya de una vez su nombre y la fecha, que sería la fecha de entrega de este informe, que es de hoy en 8, es decir, el 23 de julio del 2021. Les decía que el objetivo es solamente uno solo con verbo, que podría ser aprender de pruebas unitarias, utilizar la herramienta JUnit. Cada uno pues redactará su objetivo, lo que les parezca que fue la parte más importante de este laboratorio. En el marco teórico vamos a hablar de 2 cosas, que son primero lo que son pruebas unitarias, porque esta herramienta que vamos a utilizar hoy, JUnit, sirve para hacer pruebas unitarias. Entonces son las pruebas que son desarrolladas por los propios programadores conforme van produciendo código o incluso antes de producir código, que es la idea de TDD o
Test Driven Development, que es el mecanismo que vamos a usar hoy en esta práctica. Ya vamos a ir juntos paso a paso haciendo este TDD. Y luego la segunda parte sobre la herramienta JUnit como tal. ¿Para qué sirve? ¿Qué te permite hacer? Cómo realizar pruebas unitarias con JUnit, incluir un diagrama que puede ser hecho por ti o puede ser tomado de algunas referencias siempre y cuando se ponga la cita. En el desarrollo de la práctica, el punto 3.1 ya les había pedido que adelantemos, es la instalación de Eclipse con JUnit en tu ambiente local. Entonces, si lograron tomar capturas de la instalación, va en este punto. Y si no, si ya tenías preinstalado, pues simplemente sería la pantalla, digamos, principal de Eclipse abierta, ¿no? En tu ambiente local. Es importante que estas capturas sean de tu ambiente y no de las que vamos aquí a compartir en la práctica. Y ahora sí vamos al punto 3.2, que es el paso a paso. Igualmente vayan tomando capturas en sus propios ambientes locales de todo lo que vamos a ir haciendo. Y una vez terminemos de revisar el formato del informe, en la sección número 4 tendrán que responder las preguntas que están en la especificación en el aula virtual y un solo ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo de codificación y de también diseño de los casos de prueba y ejecución de estos casos de prueba en JUnit. Acá la bibliografía que hayan utilizado y en anexos todo lo que ustedes consideren importante para adjuntar en este laboratorio. Entonces, ese es prácticamente el informe que vamos a ir llenando poco a poco juntos durante la práctica y al final les quedará solamente la sección de preguntas y del ejercicio como tal. Entonces, vamos acá en el aula virtual a ir siguiendo la definición del problema primero, ¿no? Entonces, como vamos a hacer pruebas funcionales a nivel de unidad, necesitamos partir del entendimiento de la funcionalidad. Entonces, para este laboratorio vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo que se trata de lo siguiente. Como dice aquí, lo que se nos pide es desarrollar un software que que solicite 3 enteros como entrada. Cada uno de estos enteros va a representar los lados de un triángulo, los lados A, B y C. Entonces, estos lados tienen que cumplir ciertas condiciones o características, ¿no? A, B y C solo pueden ser aceptados valores entre 1 y 200. Entonces, si el usuario ingresa valores distintos de este rango, pues tendrá que haber la respectiva validación. Luego, de acuerdo a la teoría de triángulos, para que una figura geométrica sea un triángulo, se debe cumplir que ninguno de sus lados mida más que la suma de los otros dos lados. Eso es geométrico, ¿no? Entonces, aquí están esas 3 condiciones establecidas. Dijimos que los lados eran A, B y C, por lo tanto, A debe ser menor que B más C, B menor que A más C y C menor que A más B. Entonces, también tendrá que codificarse esta validación dentro del software que vamos a producir. Y aquí viene cómo está establecido las condiciones, ¿no? Si los datos de entrada no cumplen con alguna de las 3 primeras condiciones, se muestra este mensaje. El valor tal, el que haya ingresado el usuario, no está dentro del rango. Recuerden que el rango es de 1 a 200, ¿no? Luego, eso con respecto a las 3 primeras condiciones. Ahora vamos con las 3 últimas condiciones. Si es que no cumple con el criterio de que un lado sume igual que los otros dos lados, sume menos, perdón, entonces el mensaje que debe recibir el usuario no es un triángulo. Y finalmente, lo que el programa debe hacer, que es identificar los tipos de triángulos. Entonces, si nada de lo anterior ocurre, quiere decir que los datos son válidos y por lo tanto se puede hacer, digamos, la definición del tipo, ¿no? Entonces, el tipo de triángulo es determinado por las dimensiones de los 3 lados. Como sabemos, el equilátero son 3 lados iguales, el isósceles son 2 lados iguales y el escaleno son todos los lados desiguales. Entonces, el programa me tendrá que indicar si el triángulo que estoy indicando es equilátero, isósceles o escaleno. Entonces, esta sería la definición muy sencilla por fines de tiempo para este laboratorio, ¿no? Pero ustedes hagan el símil de lo que sería la especificación de funcional de un proyecto más grande como el proyecto de equipo o como un proyecto en la vida real.
Entonces, aquí están las funcionalidades, las condiciones, incluso los mensajes que se espera que recibe el usuario de acuerdo a sus datos, ¿no? Entonces, para trabajar con TDD, que significa Test Driven Development o desarrollo guiado por las pruebas, lo primero que hace el programador o desarrollador no es escribir el código que implemente esta funcionalidad, sino diseñar los casos de prueba que serán a los cuales será sometido el código que todavía no existe. Entonces, en TDD se empieza por las pruebas, luego se codifica y tercer paso se prueba lo que se codificó. Y entonces ahí das la vuelta para refactorizar en función de los resultados que te den la ejecución de los casos de prueba que diseñaste en primer lugar. Por eso es que se dice que el desarrollo es guiado por las pruebas. Entonces, en el laboratorio está ya establecido la tabla de casos de prueba. Para el ejercicio de esta semana, ustedes van a tener que crear su respectiva tabla de casos de prueba usando TDD. Es decir, no codifiques primero el producto, sino primero diseña los casos de prueba. Entonces, para diseñar los casos de prueba así de una manera muy sencilla o muy, digamos, simplificada, necesitas darle un número secuencial a cada caso de prueba, definir datos de prueba con los que se va a trabajar, es decir, el tester no va a poder, no debe decidir o inventarse ese rato los datos de prueba. Los datos de prueba ya vienen predefinidos en la descripción del caso de prueba. Entonces, dados estos datos de prueba, ¿cuál es el valor esperado? Y el estado final no lo sabemos, lo sabremos una vez que se ejecute, ¿no? Y el estado final, con un poco de suerte, será que el valor recibido fue igual al valor esperado. Eso significa que el código implementa adecuadamente la funcionalidad. Entonces, fíjense en que se han implementado los casos de prueba C1 a C3 para cubrir el escenario en el cual se ingresan valores de rango no permitido ABC. Por eso, el valor esperado en cualquiera de esos casos es el valor tal, no está dentro del rango. Ahora, ¿cómo yo ya sé cuál es el valor que no está? Por los datos de prueba. Entonces, el primer caso de prueba lo voy a ejecutar con los datos 0, 1 y 1. Entonces, como 0, que es el A, no está en el valor, me va a salir así. El segundo caso de prueba, 1, 0, 1, es decir, el valor B está con el problema. Y en el tercero, 1, 1, 0, el valor C es el del problema. Si yo hubiera puesto aquí cualquier otro número, pues me saldría acá ese valor. Pero tal como está definido el caso de prueba, así lo vamos a implementar y lo vamos a codificar en la clase de prueba de JUnit. Ahora, los casos de prueba C4 y C5 cubren el otro caso. El otro problema cuando los dados no suman igual. Entonces, defines datos de prueba en los que pase eso, ¿no? Si tú te fijas aquí, si yo sumo B más C, me suma 5, que es, o sea, más bien dicho, 2 y 1 me suma 3. 3 no es menor que 3, por lo tanto no es un triángulo. Y lo mismo pasa con los otros datos de prueba. Es decir, tú como el diseñador de las pruebas ya escoges valores que sabes que van a provocar el resultado esperado, que en este caso es la validación de que no es un triángulo. Y los últimos 3 casos de prueba es para comprobar que sí logre determinar el tipo de triángulo, ¿no? Entonces aquí estoy dando datos, 3 datos iguales es equilátero, 2 iguales y 1 desigual es isósceles, 3 desiguales es escaleno. Además, estos datos no se quedan en las otras condiciones, ¿no? Cumplen con el rango y cumplen con el tema de que un lado no debe sumar más que otros lados. Entonces, esta es la primera parte del TDD, muy importante, el diseño de los casos de prueba. Entonces, ahora que ya tengo los casos de prueba diseñados, ahora sí, recién voy al tema de la codificación. Entonces, antes de entrar al Eclipse para codificar este ejercicio, quiero indicar un poquito sobre JUnit dos cosas importantes. Primero, el tema del versionamiento, ¿no? Nosotros vamos a utilizar en este laboratorio la versión JUnit 4, a pesar de que actualmente la última versión es JUnit 5. Las diferencias son muy pocas en la práctica, pero en JUnit 5
se requiere tener un poquito más de background, de conocimiento previo en lo que es el uso de JUnit y en general de TDD. Por eso, para hacerlos más sencillo, vamos a trabajar en la versión JUnit 4. Y ya les voy a indicar el momento que creemos la clase de prueba, en qué momento se tiene que configurar la versión, ¿no? Los siguientes son las anotaciones. Las anotaciones empiezan con el símbolo arroba y las que vamos a utilizar en este laboratorio son before class, lo que se hace antes de que la clase de prueba se ejecute, before, lo que se hace antes de cada test de prueba o caso de prueba, arroba test, el test en sí que se va a ejecutar, after, después de cada caso de prueba, before y test y after para así todos los casos de prueba que tengas, que en este caso son 8, los que están acá arriba, y finalmente el after class que se ejecuta una sola vez después de que se ejecuta toda la clase. Entonces, esa es la lógica de la estructura de las anotaciones. Le vamos a usar estas que son como las principales. Si ustedes se fijan en JUnit 5 cambia un poquito la nomenclatura. En vez de llamarse before class, la anotación se llama before all. En vez de llamarse before, se llama before each. La idea fue cambiar los nombres para que sea un poco más clara el significado o la acción que tienen estas anotaciones en momento de ejecución. Entonces, bueno, estamos listos ahora sí con esos elementos para empezar. Entonces, el paso número 1 ya lo hicimos, todos tenemos instalados el JDK 8 superior y el IDE de Eclipse for Java. El paso número 2, como siempre y como les he aconsejado, es revisar la documentación. Entonces, les he dejado aquí el enlace de JUnit para que ustedes puedan ahí encontrar la información que necesitan para responder las preguntas teóricas de este laboratorio. Entonces, bueno, para variar sigue lento mi internet, pero aquí en este enlace te sale tenemos como ustedes ven aquí, estamos en la pestaña de JUnit 4 y si tú te bajas un poquito, aquí tienes todos los enlaces para ir a la documentación. Por ejemplo, para revisar más en detalle las aserciones o anotaciones que estábamos viendo hace un momento. Y también nos hace obviamente un aviso de que existe una versión, bueno, ahorita ya se pasó, pero de que existe una versión JUnit 5 que podrías también utilizar. Entonces, eso para que revisen la documentación tranquilamente durante la semana. Ahora sí, vamos a la herramienta. El paso número 3, crear en Eclipse un nuevo proyecto con el nombre LabJUnit, la L minúscula porque es la notación que se pide en mejor práctica de Java. Entonces, crear en Eclipse un proyecto con el nombre LabJUnit con los valores por default, pero sin crear un módulo. Entonces, esta parte no se olvide. Voy entonces a pasarme a mi pantalla de Eclipse. Aquí, bueno, yo ya tengo un proyecto creado, pero vamos a ir juntos haciéndolo nuevamente, ¿no? Entonces, al final ustedes tendrán que tener aquí en el explorador creado su proyecto como JUnit. Voy entonces ahora a crear otro para que ustedes vayan siguiendo los pasos, ¿no? Hay varias maneras, pero la más sencilla es irte a File, irte a New, en New busca Project y en Project le pones el nombre, escoge General, en General escoge Proyecto, ¿sí? Y aquí sí te pregunta el nombre del proyecto y nos pedía que se llame LabJUnit. Yo le voy a poner un 1 por lo que ya creé con el otro grupo un proyecto, ¿no? Entonces dejo todo por default y le doy Finish. Entonces, al darle Finish es donde te va a preguntar si le creas un módulo o no y entonces ahí le vas a decir que no. En mi caso creo que ya no me preguntó porque solo te pregunta la primera vez. Entonces, si te pregunta, ¿le creo un módulo? Simplemente dile que no. Y en este momento deberíamos estar todos con este laboratorio LabJUnit, con este proyecto creado y obviamente con el proyecto vacío, ¿no? Después ya tendremos elementos como vemos en el ejemplo que yo ya tengo creado acá. Pero por ahora que estemos todos hasta ahí. Entonces voy a dejar de compartir para que por favor aquellos que ya tienen el proyecto creado con el nombre solicitado me avisen con un like para irnos siguiendo. Gracias Mahatma, ¿quién más? Miguel también. Andrés, Anderson, Alejandro, chévere, gracias. Entonces me voy a regresar
al aula para seguir viendo las instrucciones, ¿no? Entonces, el paso número 4, crear una nueva clase triángulo. No vamos a usar tildes porque también es por convención de buena práctica Java. Crear nueva clase triángulo en el folder src. Entonces, nuevamente nos vamos acá, nos vamos al proyecto, ¿no es cierto? Parado sobre el proyecto, te vas a File, te vas a New y creamos la clase. Aquí está, crear una nueva clase. Entonces, te fijas que se vaya al folder del laboratorio que estamos usando. En el nombre, me acabo de olvidar qué nombre dijo, la clase triángulo. Entonces, le ponemos de nombre triángulo. Yo le voy a poner triángulo 1, nada más para no confundirme en dónde estoy. Y creo que no pedía nada más en el folder src, ¿no? Entonces, le graban en el folder src. Me voy a ir a Eclipse otra vez. Todo lo demás le dejamos igual. Y le dan Finish. Y cuando le den Finish, les va a aparecer dentro de su carpeta de laboratorio, ¿no? Entonces, yo no le voy a crear acá. Pero les voy a mostrar acá. Entonces, dentro de Lab Unit tengo ya el folder source y dentro del folder source se me va a haber creado la clase Java. Todavía no tenemos la de prueba, aún no la hemos creado, pero ustedes ya deben tener la clase Java. Y si ustedes le dan clic o en este lado, les va a aparecer casi en blanco, ¿no? Solamente un esqueleto de la clase. Entonces, de una vez, ahí en ese esqueleto vamos a copiar el código para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, para copiar el código, el que nos descargamos primero, el que se llama triángulo.java, no triángulo test, aquí tengo varios abiertos, voy a cerrar algunos. Ok, entonces es este de aquí. Como ustedes ven, está completo desde el public class triángulo hasta la llave que cierra, ¿no? Entonces, cópiense nomás todos con control C y este código lo vamos a reemplazar por el código de la clase, ¿no? Desde donde estamos, aquí estoy. Le reemplazan la que ahorita está chiquita, public class triángulo, hasta la llave final, por la que estamos copiando ahorita desde el archivo que les proporcioné. Y hasta ahí quisiera saber si ya todos le pueden ver dentro de su proyecto Lab Unit, dentro de Source, dentro del paquete respectivo, triángulo.java, con el código que acabamos de copiar. Entonces, avísenme, por favor, si ya estamos hasta ahí. Porque a continuación vamos a revisar el código juntos, ¿no? Gracias, César. Gracias, Alejandro. ¿Quién más? Edison también. Esperemos a alguien más que ya tenga el código copiado. Gracias, Andrés. Y gracias, Esteban. Los demás tranquilamente sigan igualándose hasta ahí mientras vamos revisando juntos el código. Entonces, claro, ahorita por tiempo no hemos creado el código nosotros mismos desde cero, sino usado uno que ya existe, pero lo vamos a revisar. La idea sería que a ti como desarrollador te dieron esa especificación funcional. Como estás usando TDD, tú diseñaste los casos de prueba, que son estos de acá. Y entonces, guiándote con estos casos de prueba, tú fuiste escribiendo código que implemente esta funcionalidad. Sí, que te permita sacar estos mensajes de error, de valor no está dentro del triángulo, de no es un triángulo, o que te permita sacar los resultados del cálculo, que sería el tipo de triángulo. ¿Sí? Entonces veamos si el código que hemos copiado hace efectivamente esto, ¿no? Entonces tenemos la clase triángulo y dentro de la clase triángulo, como ustedes pueden ver acá, le voy a hacer un poquito más grande, tenemos un único método que en este caso es estático, que se llama getTypo. Entonces, el método getTypo es el que vamos a probar.
En pruebas unitarias tú vas probando, como su nombre lo dice, cosa por cosa, unidad por unidad. En este caso, la unidad mínima de prueba es un método. Entonces vamos a centrar todas nuestras pruebas en este único método getTypo. Entonces, getTypo lo construimos con tres parámetros que son los lados A, B y C. ¿No es cierto? Entonces, se van a recibir estos tres lados que evidentemente les serán preguntados al usuario, ¿no? Entonces, se ha definido los dos rangos, el rango mínimo 1 y el rango mínimo 200. Y luego vienen las primeras condiciones. Recuerden que la idea era si yo me regreso a los casos de prueba y estoy haciendo guiado por los casos, lo primero que debo implementar es la lógica de que el rango no es el permitido, sea para A, o sea para B, o sea para C. Entonces, ¿cómo está eso implementado? Pues simplemente una condición, ¿no? Si el lado A es menor que el rango mínimo o es mayor que el rango mínimo, entonces el valor del lado A no está dentro del rango. Y repito lo mismo para el lado B y para el lado C. Entonces, fíjate cómo tú como desarrollador has creado este código, no de la nada, sino a partir este código de las condiciones y del mensaje, si no lo has creado de la nada, sino a partir no de la especificación directamente como uno haría de la manera tradicional, sino de los casos de prueba. Entonces ya la especificación que estaba acá arriba quedó atrás, porque con esa especificación tú creaste casos de prueba y son estos casos de prueba los que te están guiando para crear código. Esa es la diferencia y es mucho más óptimo que crear el código directamente desde la especificación, es lo que se sabe en los estudios que se han hecho, ¿no? Entonces ya hemos implementado los primeros tres casos de prueba, C1, C2, C3. Recuerden que el C4 y el C5 es cuando no es triángulo, ¿no? Entonces, aquí está la lógica. Y son las sumas, ¿no? Si el lado A es mayor o igual que B más C, pues no es un triángulo. Igual si el lado B es mayor o igual que los otros dos lados, o el lado C es mayor o igual que los otros dos lados, en cuyo caso lo que la función debe decir es que esto no es un triángulo. Entonces he implementado los casos C4 y C5. Entonces solamente me faltaría implementar los casos ya de la funcionalidad de cálculo 6, 7 y 8 cuando me devuelve equilátero, isósceles o escaleno. Nuevamente nuestro ejemplo es muy sencillo y veamos la lógica del código, ¿no? Si el lado A es igual al B y el B es igual a C, todos los lados son iguales, entonces devuelvo el equilátero, ¿no? Noten cómo está equilátero aquí escrito con la tilde y todo porque eso es para la interfaz del usuario. Else, si es que el lado A es igual a B o el B es igual al C o el C es igual a A, entonces tengo al menos dos lados iguales, entonces retorno isósceles. Y si eso no pasa por el else, por default retorno escaleno, porque dado que ya validé los rangos acá arriba y ya validé las sumas acá en el medio, entonces la única opción que queda es que sea escaleno. Y esa es básicamente toda mi función, ¿no? Entonces ahí está la clase triángulo que me va a permitir hacer esta lógica. Ahora, noten que yo no tengo todavía el main donde yo le voy a pedir al usuario final que digite los tres lados, ¿no? Esa es la diferencia entre hacer pruebas, digamos, unitarias con JUnit y hacer pruebas unitarias a lo manual, que es compilando este código, ejecutándolo y metiendo los datos a mano, ¿no? En nuestro caso no vamos a hacer eso, sino que vamos a crear una clase de prueba que automatice digamos, automatice este trabajo de llamarle al método getTypo con distintos datos de prueba para ver qué resultados provee. Y siempre durante desarrollo, es decir, esto es aseguramiento de calidad. Entonces, regresémonos al aula y veamos el siguiente paso. Entonces, estábamos en el paso 4, donde creamos la clase triángulo, ¿no? Paso 5, crear un JUnit test case con el nombre por default. Vamos a dejar el nombre que nos salga, pero aquí es donde nos vamos a cambiar a la versión JUnit 4 por facilitar. Entonces, cuando cambiamos a JUnit 4, le damos siguiente y nos va a salir un conjunto de clases porque nos van a salir clases heredadas y de esas clases vamos solamente a dejar seleccionado getTypo porque es la clase que vamos a probar en este test case, en este caso de prueba. Y al final tal vez te salga un mensaje que te diga si deseas agregar la biblioteca JUnit 4. Pueda que no te salga si es que ya la tienes agregada, pero si te sale el mensaje desea agregar, dile que sí.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, te vas nuevamente a tu proyecto, ¿no es cierto? En este caso, voy a cerrar el ejemplo y me voy acá. Nuevamente le doy File, New. En New voy a buscar esta que dice JUnit Case. Si es que no lo encontraras ahí, quiere decir que no está preconfigurado, entonces te vas a otros. En otros buscas Java y dentro de Java le vas a encontrar al JUnit Case. ¿Sí? Entonces, y ahí aquí le escoges. Aquí está JUnit. ¿Sí ven? JUnit y JUnit Case. Entonces, en caso de que nuevamente al darle File, New, me bajo y no encuentro acá el JUnit, búsquenle dentro de Other Java. ¿Sí? En mi caso sí lo encontré, entonces le doy clic y aquí ya me sale la pantalla, ¿no? Me sale la interfaz. Entonces le vamos a dejar el nombre tal como está, pero no se olviden de hacer este cambio en esta parte de acá arriba. Te pregunta, te da por default el Jupyter, que es el JUnit 5, cámbiale al del centro que dice JUnit 4. Y eso sería todo lo que necesitamos hacer en este punto, ¿no? Entonces, dale el next, no le des finish, dale next, ¿sí? Entonces, al darle next, te va a salir un conjunto de clases. Entonces, de ese conjunto de clases, solamente escógele el getType. Déjenme ver si les puedo mostrar eso acá en el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí... Bueno, a mí ya no me sale porque ya lo hice antes, solamente márcale getType y ahí sí, una vez que le marcas getType, finalízale. Y te va a preguntar si quieres agregar la librería JUnit, agrégale a la librería. Entonces, hasta ese punto deberías tener tú ya aquí en tu explorador la posibilidad de ver dentro de Source no solamente triángulo Java, sino también triángulo test.java. Y acá, en este lado de acá, tendrías la cáscara del test triángulo.java, que también es una clase, pero por ahorita está vacía. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar ahorita para que me cuenten quién tiene ya hasta ahí creada la clase de prueba de Java, test de Java dentro de su proyecto. Gracias, César, Anderson, Santiago, Alejandro, chévere. Muchas gracias. Entonces, vamos bien. Entonces, continuamos. Como siempre, para ahorrar tiempo, nos vamos a ir a los códigos que ya teníamos bajados. Yo ya les cerré, pero le voy a volver a abrir. En todo caso, se llama testtriángulo.java. Entonces, ahorita le abrí con el Notepad y te lo copias no completo. Vamos a ir copiándolo por partes porque me interesa que vayamos entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, solamente te vas a copiar dentro de triángulo test, desde donde dice el @test primero, vamos a copiar los 3 primeros test. El test 1, el test 2, el test 3. Hasta ahí vamos a copiar, ¿sí? Entonces, tómate los test 1, test 2, test 3, perdón, y te vas acá y le copias aquí. Entonces, voy a borrar los otros que yo ya tenía copiados para hacer juntos. Entonces, voy a borrar los otros de acá y me voy a quedar solamente en mi clase de prueba con 3 métodos, ¿no? Método de prueba test 1, test 2 y test 3. Vamos a revisarlos antes de ejecutarlos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjate que te importó automáticamente la librería donde están los asserts, donde están las aserciones. Luego, te creó automáticamente digamos, la cáscara de triángulo de public class, triángulo test, ¿no es cierto? Y ahorita le pusimos esta aserción @test, que significa que lo que viene a continuación es un método de prueba que debe ser ejecutado. Luego creamos el test 1 como un método vacío y que tiene lo siguiente. Primero, una pequeña impresión a la consola que nos diga que estoy en el test 1, solo para darnos cuenta. Segundo, y aquí viene lo importante, la llamada a getType. Entonces, fíjate cómo yo tomo la clase .getType y estoy poniendo estos valores 0, 1, 1.
¿Por qué esos valores? Porque esos son los valores que yo los tengo predefinidos en el diseño de los casos de prueba. Perdón, acá arriba. ¿Sí? Estoy en el C1 con 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces estoy creando un método que va a hacer la llamada un método de prueba, un caso de prueba que va a hacer la llamada al método que quiero comprobar y le estoy dando los datos de prueba que estaban diseñados. Entonces, de ahí va a salir un resultado real o actual. Entonces, aquí tengo que definir cuál es mi resultado esperado. El resultado esperado es que el código me dijera que el valor 0, porque como me mandé 0, sé que debe ser 0, el valor 0 no está dentro del rango. Y entonces uso esta aserción, hacer equals, para comprobar. Si el valor esperado, o más bien dicho, si el valor actual, el que me devuelve la función, es igual al valor esperado, entonces esto me va a dar positivo y el test significará que está pasado. Si por el contrario hay una diferencia, me marcará como un test fallido y tendré que ver qué es lo que está pasando. Entonces, lo mismo que está en test 1 se ha hecho para el test 2 y se ha hecho para el test 3, simplemente cambiando los valores de entrada de 011 a 101 y 110 para forzar que el que falle sea el lado A, el lado B o el lado C. Entonces, vamos a ejecutar nuestro primer caso de prueba con JUnit, ¿no? Entonces, simplemente te vas acá al run y le das clic. Aquí le dices OK. Y entonces, acá en la pestaña de JUnit, a ver, bueno, está lento, tenemos ya, ¿no? En la pestaña de JUnit, acá al lado del Package Explorer, te puedes cambiar a JUnit o se te cambia solito. Podemos ver cómo ya tenemos 3 corridas de 3 con 0 errores y 0 fallos, por eso nos está marcando en verde. Y si yo abro acá Triángulo Test, la clase Triángulo Test ha ejecutado 3 pruebas, la test 1, la test 2, la test 3, casi no le ha tomado tiempo, ¿no? Y por otro lado, si ustedes miran acá abajo en la consola, ustedes pueden ver que ha salido los mensajitos, el mensaje test 1, el mensaje test 2 y el mensaje test 3. ¿Qué significa? Que estos 3 tests corrieron con éxito, por lo tanto podemos decir que la clase getTypo pasó estas 3 primeras pruebas. Ok, vamos ahora a aumentar las 2 segundas pruebas para seguir construyendo nuestra clase de prueba. ¿Por qué queremos probar así y no probar manualmente? Porque eso te va a permitir hacer pruebas de regresión. Cuando ya tengas como unas 50 pruebas en esta clase y luego haya que versionar el software, el código a probar, simplemente vuelves a darle run y las 50 clases se corren toditas con los datos de prueba y te da comprobando si funcionan o no. Entonces ya no tendrías que tener a alguien ejecutando, metiendo los datos y viendo manualmente, ¿no? Estamos automatizando las pruebas unitarias. Entonces, bueno, regresémonos al código de ejemplo, a la clase Triángulo Test y copiemos, por favor, los siguientes 2. Entonces, ubíquense en el test 4 y el test 5. Agarremos esos 2 con control C. Yo también lo voy a hacer porque ya borré, me voy a Eclipse. Y aquí debajo del test 3 y antes de la llave, obviamente, que cierra toda la clase, voy a copiar el test 4 y el test 5. Entonces, veamos ahora la lógica de estos tests. Si yo me regreso, como siempre, a mi cuadro de casos de prueba, que es mi base, yo ya he visto que estos 3 casos de prueba los tengo automatizados. Ahora voy a automatizar el caso C4 y el caso C5 con estos datos de prueba 1, 2, 3, 1, 2, 1 y el valor esperado con el que yo voy a hacer el hacer equals es con no es un triángulo. ¿Ok? Entonces veamos si mi código de prueba tiene eso, ¿no? Test 4 imprime el mensajito test 4, hace la llamada getTypo con los datos de prueba 1, 2 y 3. El esperado no es un triángulo y la comparación, hacer equals si el esperado, si el actual es igual al esperado. Y exactamente lo mismo con el test 5, sino que en este caso con otros valores, 1, 2, 1. ¿Sí? Entonces lo vamos a correr. Nuevamente le das simplemente acá arriba el run, el OK. Y
si yo hablo mi clase de prueba ejecutada, primero acá arriba veo que ya tengo corrido 5 de 5, 0 errores, 0 fallos. Aquí está mi clase y los 5 casos de prueba. Y si yo me fijo acá abajo en mi consola, tengo desde el test 1 hasta el test 5 los mensajitos de que la ejecución pasó por ahí. Entonces voy a hacer ahorita un alto ahí para que me cuenten si hasta ahí tenemos todos ejecutados 5 de 5 sin problemas. Gracias, Anderson. ¿Quién más? Miguel también, Andrés también. ¿Alguien más? Chévere, Carolina, César, muy bien. Entonces ahora vamos a hacerlo un poquito más interesante, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay discrepancia, porque hasta aquí es como que todo fuera ideal, ¿no? Entonces el código perfecto, los casos de prueba perfecto, la ejecución perfecta, pero así no funciona la vida. En la vida, como hemos visto desde el inicio de este curso y como nos explicaba también ayer Claude, los humanos cometemos errores. Entonces me voy a ir a la clase Triángulo Java y voy a forzar un defecto, voy a insertar un defecto. Entonces asumamos que el desarrollador pues se equivocó, estuvo cansado, se despistó y entonces aquí en la lógica de la condición de cuando no es un triángulo, se le fue la idea y en lugar de decir que no es un triángulo, dijo no es un cuadrado. ¿Sí? Entonces el desarrollador, pensando que ya está todo bien, nos entrega a nosotros los testers este código y nos dice, ya funciona, pruébelo, ¿no? Entonces nosotros cogemos nuestra clase triángulo test que está acá, y no tenemos que mover nada porque él es el que hizo cambios en su código, no nosotros, simplemente la volvemos a ejecutar, porque ya había pasado por estas pruebas, pero él informa que hizo cambios, entonces tenemos que volver a probar. Eso es regression testing o pruebas de regresión que deben ser siempre automatizadas, porque si no es muy costoso. Entonces fíjense en que solo le doy en el botón, denle ustedes también, le doy OK y veamos lo que pasa ahora. Entonces fíjense en que tengo 5 test corridos, que es correcto, pero tengo 2 fallos. Aquí ya me está marcando 2 failures. Y si yo me fijo en la clase triángulo test, dentro de la clase tengo que los 5 test corrieron, pero ya no tengo vistos en el test 1, test 2 y test 3, tengo unas X en el test 4 y el test 5. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que falló la comparación de no es un triángulo versus no es un cuadrado. Entonces me está diciendo, mira, yo esperaba no es un triángulo, pero lo que me dijo el código es no es un cuadrado. Y si yo me voy al test 5, es lo mismo, porque recuerden que ambos tests hacen lo mismo con distintos datos, ¿no? Entonces nuevamente me dice lo mismo. Yo esperaba no es un triángulo, pero lo que llegó es no es un cuadrado. Si yo me voy a la consola, puedo ver que en consola los 5 tests se ejecutaron. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Pasó que la ejecución de los test fue correcta, los 5 se ejecutaron, pero el 4 y el 5 presentaron novedades porque hay una discrepancia entre el resultado real o actual y el resultado esperado. ¿Sí? Entonces, eso implica que tú como tester tienes que marcar esto como una incidencia o como una anomalía y decir, ok, lo siento, pero el código actualmente ya no pasa las pruebas, específicamente no pasa estas 2 pruebas, no me está dando el mensaje que debería dar de no es triángulo la función getTypo, porque tú sabes cuál es la función que falló, ¿no es cierto? Eso significa que el desarrollador tiene que ir a depurar su código. Entonces él vendrá acá y diré, bueno, veamos qué pasó, qué falló, vendrá a la parte del código donde está la funcionalidad y se dará cuenta que se jaló, que se olvidó que se equivocó y no debía decir no es un triángulo, perdón, no es un cuadrado, sino no es un triángulo. Entonces, esa es la manera como hacemos este trabajo entre desarrollador, tester y depurador. El desarrollador escribe código y a veces comete errores. El error inserta un defecto. El tester escribe clases de prueba con métodos de prueba y que son automatizados y cada vez que hay cambios en el código reejecuta, hace pruebas de regresión. Entonces, cuando algo no sale bien, reporta esa incidencia y lo devuelve al depurador, que puede ser el mismo desarrollador que ya tiene que ver qué pasó en el código y corregirlo y decir, ok, ya corregí, por favor, denme probando otra vez. Entonces, fíjense que en este caso yo corregí, pero a propósito estoy cometiendo un error.
que ya no es de lógica, sino en este caso es de ortografía. Fíjense en que yo estoy poniendo triángulos sin tilde. Y parecería que es una cosa inofensiva, ¿no? Pero si yo vuelvo a correr el set de pruebas, el set de casos de prueba de mi clase triángulo test, nuevamente corre las 5, pero nuevamente tengo 2 errores. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasó? Si me dijo que ya corrigió, ¿no? Y entonces si tú te fijas en el test 4, te va a salir que hay un problema de comparación. Esperaba no es un triángulo con tilde y recibió no es un triángulo sin tilde. Entonces, técnicamente hablando, no son iguales y por lo tanto es un fallo. Ahora, uno podría pensar que eso es hilar muy fino, pero en realidad eso es muy importante para la usabilidad. No sé si les ha pasado a ustedes, pero qué horrible que es encontrarse con un software que te responde con faltas de ortografía o te responde sin tildes, ¿no? Entonces, todo tiene que estar correcto, incluyendo la ortografía de los mensajes que provee el sistema. Entonces, en este caso, hemos detectado otro problema de calidad en el código, que asimismo el desarrollador tendrá que ir y corregir y decir si tienen razón, corregir lo principal, que era la lógica, la condición, el cálculo, lo que sea, pero me jalé el rato de no poner una tilde en el mensaje. Entonces él le pondrá triángulo con tilde y otra vez nos devuelve. Fíjate que aquí nomás ya hicimos 3 iteraciones de regression testing y de depuración. Y entonces nosotros pues corremos y de hecho no corres a mano. Cuando yo trabajé en Unisys, yo no trabajé en el lado de calidad, yo trabajaba en el lado de desarrollo, pero mis compañeros de calidad tenían automatizado el clic que vamos a dar ahorita sobre la flecha verde, ¿no? Entonces estaba ya calendarizado en el sistema que todas las noches, no recuerdo a qué hora, creo que a las 8 de la noche se corría automáticamente todo el set JUnit, porque justamente trabajamos en JUnit y eran como 800 pruebas, o sea, ahí sí eran chorrocientas de verdad. Y claro, en una de esas sí que mi código cayó, ¿no? Y enseguida yo recibí una notificación que me decía su código del día de hoy falló las pruebas de regresión con JUnit. Y claro, eso implicaba que primera cosa que en la mañana yo tenía que ir a hacer es a ver qué pasó en el código que hice mal para que la prueba me bote, me alarme, ¿no? Entonces, fíjense en que ahorita ya corrió 5 veces y ya volvimos a 0 failures. Entonces, ya podemos decir que este código ha pasado las pruebas de unidad. Entonces, bueno, lo único que nos faltaría ver es cómo funciona aquí. Antes de eso, regresando a nuestros casos de prueba, perdón, nos falta lo más importante, ¿no? Que es el cálculo, equilátero, isósceles o escaleno. Entonces, nuevamente, ahora sí vamos a copiar el resto de pruebas, que es el 6, el 7 y el 8, que me cubren la data de prueba para forzar un equilátero, un isósceles, un escaleno. Entonces, mismo procedimiento, vamos acá, me coloco debajo del test número 5 y aquí copio los casos 6, 7 y 8 y los ejecuto. Lo vamos a hacer rapidito para no perder mucho tiempo acá, pero como ustedes ven, ya tengo 8 test corridos sin fallos. Entonces voy a hacer ahorita aquí un alto. Voy a dejar de compartir para que me cuenten si todo va bien, si lograron provocar los fallos y si lograron ahora correr ya con los test aumentados. Por favor, ayúdenme con el Anderson, gracias, Andrés también, Miguel también, César también, chévere, gracias, ya estamos suficientes. Entonces, bueno, con esto en realidad ya cubriríamos todos los casos de prueba, ¿no? Sin embargo, vamos a ver las otras aserciones de las que les estaba hablando acá abajo, ¿no? Entonces ya hemos usado básicamente solo el @test. Ahora vamos a hacer solamente para probar cómo funciona el before class, el before, el after y el after class. Entonces, para ello, nuevamente nos vamos al código que ya está preescrito y coge el resto, ¿no? Desde donde dice before hasta la llave que cierre el after class. Entonces, cópiate ese código y lo vamos a colocar debajo del test 8.
Pero no vamos a correr todavía porque si lo corriéramos nos diera un error por la siguiente razón. Recuerden que cuando empezamos arriba vimos que automáticamente nos creó, cuando le dijimos que esta era una clase de prueba, nos creó, nos importó el assert, punto asterisco. Este tiene las aserciones principales que son las que usamos en los test previos, pero para los que acabamos de poner ahorita necesitamos hacer imports adicionales. Entonces, regrésese nuevamente al código base y si ustedes se fijan arriba en la cabecera del código base hay otros 5 imports. Justamente los imports del after, after class, before, before class. Bueno, 4 en realidad, no necesito el otro. Bueno, copiémosle todos. Veamos, entonces copias estos de acá en la cabecera de tu código debajo del import que ya teníamos. Y ahí estamos. Bueno, en mi caso ya lo tenía, por lo que estaba ya hice el laboratorio. Pero bueno, entonces copias de estos y ahora sí ya tenemos el uso y tenemos los códigos de acá. Y veamos qué pasa, ¿no? Entonces simplemente hemos puesto aquí unos mensajitos, ¿no? En el @before imprímame esto, en el after esto, y en el before class esto, y en el after class esto. Ejecutemos para ver qué pasa. Entonces le vamos a ejecutar, le damos OK. Y aquí ya tengo 8 test corridos, porque eran los 8, pero fíjense que como pusimos unos println acá en la ventana de sistema, me voy a ir desde arriba, yo tengo. Lo primero que me salió es el mensaje before class. Eso significa que aquí, al inicio de empezar la ejecución de toda la clase, hizo esta lógica. Ahorita la lógica solo fue imprimir el mensajito, pero en la vida real la lógica va a ser precondiciones. Entonces son cosas que yo necesito que estén en pie, por ejemplo, variables inicializadas o ciertos estados del sistema que yo necesito para empezar la prueba. ¿Sí? Para amagar el ambiente, porque estoy haciendo pruebas de unidad, entonces yo no tengo todo el ambiente puesto, entonces aquí lo fuerzo, ¿no? Como por ejemplo, una variable que me diga que el usuario autenticó bien, para no tener que correr la autenticación, que no es lo que estoy probando ahorita, ¿no? Entonces son precondiciones. Ahora, fíjense en que aquí tengo el test 1, pero antes de ejecutar test 1 se ejecutó el before each test case y después el after each test case. Y lo mismo pasó con el test 2, con el 3 y todos ellos. Entonces, fíjense en que esa lógica del before y el after es lógica que te permite repetir para todos los casos de prueba, sea antes o sea después. Entonces, ahí puedo yo poner cosas específicas que necesito antes de cada prueba o después de cada prueba. Y como se imaginarán, el último, que es el after class, me sirve para dejar postcondiciones, para cerrar esta ejecución de pruebas dejando el sistema en un estado que yo necesite que esté probablemente para el siguiente conjunto de pruebas de unidad. Entonces, eso es básicamente lo que les quería mostrar de una manera muy simple. Tal vez algunos de ustedes ya hayan utilizado antes pruebas de unidad, ya les voy a abrir micrófono para que me comenten, pero en todo caso, la idea principal de este laboratorio no es solamente la operatividad de Eclipse para hacer pruebas de unidad, que eso no es que digamos muy complicado como acabamos de ver, sino sobre todo ver el tema de del TDD, el tema de hacer desarrollo empezando por definir los casos de prueba en lugar de empezar por escribir el código como tal. Entonces, esta viene a ser como la parte principal de la lógica o el enfoque de desarrollo basado o guiado en pruebas del TDD. Entonces, veamos qué más nos falta en el laboratorio. Creo que ya hicimos casi todos. El punto 6 era crear la clase y repetir hasta completar los 8 casos de prueba, que ya lo hicimos. El paso 7 era introducir 1 o 2 defectos para forzar failures. Esto también ya lo hicimos. El paso número 8 era colocar los imports al inicio y copiar el código de las otras aserciones y notar los cambios en la ventana de salidas. Ahí aquí están otra vez repetidos los imports que se necesitan. Y entonces el paso 9 sería lo que les queda a ustedes para terminar en la semana, ¿no? Elaborar el informe de laboratorio utilizando la plantilla respondiendo a estas preguntas. ¿Qué es TDD?
cómo se puede utilizar JUnit para hacer TDD, explicar en detalle los parámetros del assert equals, que es la aserción que hemos utilizado hoy, que es como la más, digamos, usual, y otra aserción, porque no es la única, que también es útil, que es el assert true, que es para condiciones booleanas, ¿no? Si te da verdadero o te da falso. Entonces, eso en cuanto a las preguntas de teoría, y ahora veamos finalmente el pequeño ejercicio. Aquí sí van a tener ustedes que crear el código desde cero, pero utilicen TDD. Es decir, lo primero que vas a tener que hacer es crear los casos de prueba, ¿no? Entonces dice así: realice una tabla con la definición de los casos de prueba, construye y ejecute las pruebas unitarias con JUnit 4 para un software que recibe como entrada un valor entero mayor que 0. Entonces es solamente un dato de entrada entero positivo. Y la salida es del número de cifras que tiene ese valor ingresado. Entonces, por ejemplo, si es que yo meto un 8, me dice tiene una cifra. Si meto un 88, tiene 2 cifras. Si meto 888, tiene 3 cifras. Esa es la idea. Aquí está puesto con la lógica directa que iría en el código, ¿no? Si el número es mayor de 999, del mensaje valor de más de 3 cifras. De lo contrario, si es mayor que 99, devuelve valor de 3 cifras. De lo contrario, si es mayor a 9, devuelve valor de 2 cifras. De lo contrario, si el valor es mayor o igual a 0, devuelve valor de una cifra. De lo contrario, si nada de lo anterior ocurre, devuelve valor no válido. Entonces, en base a esta especificación, ustedes creen los casos de prueba, indicando ya datos de prueba para cada uno de esos casos y poniéndoles un identificador. Esto es súper importante para la trazabilidad, para saber qué caso de prueba responde a qué código, en este caso a qué método. Y entonces cuando ya tengan los casos de prueba con datos de prueba, ahí recién escriban el código. ¿Sí? Escriban el código de la funcionalidad y una vez que tengan el código de la funcionalidad, escriban la clase y los métodos de prueba y hagan las pruebas respectivas. Procuren hacer pruebas tanto que todo quede exitoso, que sería lo que buscamos, ¿no es cierto? Pero también hagan pruebas provocando fallos, simulando que el programador se equivoca e inserta defectos. Y noten, conectando con lo que decía Claudia ayer, como en este proceso que vimos de que puso cuadrado en vez de triángulo, de que se olvidó la tilde, hay mucho retrabajo, ¿no? Porque si la persona hubiera estado bien dormida, hubiera estado bien enfocada, nunca se hubiera equivocado con lo del cuadrado y hubiera tenido la precaución de corregir bien el tema de ortografía, ¿no? Entonces, si lo haces bien la primera vez, te ahorras trabajo no solamente tú como el desarrollador, porque a la final te va a regresar, te van a decir, oye, está mal, paz, le toca cambiarle a triángulo. Y luego otra vez está mal, paz, te toca ponerle la tilde. Y parecerían tonteritas, pero son cosas que toman tiempo, es esfuerzo, eso es retrabajo. Y no solamente, insisto, tuyo, como el desarrollador que cometió el error o el depurador que está obligado a encontrar los defectos y quitarlos, sino también del tester, ¿no? Por más que el tester haya automatizado, también hay un esfuerzo en cada proceso de regresión. Peor si el tester está manual. O sea, si el tester está manual, ahí sí cada vez le obligas a tomar el ejecutable, meter datos a mano, chequear manualmente si coinciden o no y crear un informe de incidencias. ¿Sí? Entonces, todo ese retrabajo es costo de mala calidad y eso es lo que queremos evitar. Entonces, ese es el laboratorio. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí quisiera cualquier pregunta primero sobre el laboratorio, si es que hubiera preguntas. Y si no, pues ayúdenme con un like de que está clarísimo lo que hay que hacer hasta la próxima semana. Anderson, te escucho. Profe, disculpe, no es tanto del laboratorio, una pregunta, ¿cuándo hay que subir el archivo? O sea, dice que hay que subir con el nombre, lab, apellido y en el anterior laboratorio decía código. O sea, ¿los laboratorios tienen un código? O sea, ¿es el 01, el de SonarQube, este es el 02 o cómo es la nomenclatura? Buena pregunta, tal vez ahí se me quedó. Déjame ver qué dice ahorita la especificación. Y es importante esas preguntas porque todo como vimos ayer, tiene que ser estandarizado, ¿no?
Probablemente en versiones anteriores del curso yo use códigos, la verdad no me acuerdo, pero por ahora y para no complicarnos, seamos exactos con la especificación de hoy. La especificación de hoy solo dice lab, unit, apellido, nombre, entonces súbelo de esa manera. Probablemente lo hice con códigos para diferenciar los paralelos, puede ser, paralelo 1 y paralelo 2, pero para responder a tu pregunta, ponle el nombre que esté en la especificación de ahorita. ¿De acuerdo? Y del anterior, ¿qué se pone ahí en código? O sea, En la anterior tenía con código. sí, o sea, yo puse 01, pero no. Sí. Déjame chequear. La verdad no me acuerdo cómo estaba, pero sí, en este caso no voy a tomar en cuenta porque puede haber sido 01 de laboratorio 1, puede haber sido paralelo 1, no lo sé. Está súper lento mi internet, pero no te preocupes. En todo caso, voy a tener más cuidado en los futuros laboratorios. Nos quedan dos en el segundo bimestre de chequear bien cómo está el tema del nombre. Ahorita no se me... déjame ver si se va. Aquí está el de ciclomático. No, tampoco dice código. Dice lab. Calidad código. No, no, no. Ahí el código es la palabra código, porque el laboratorio era para medir la calidad del código. No sé si me explico, Anderson. Ah, sí, ya me confundí. Sí, ajá, sí, sí, ya decía yo de qué código me hablas. No, no, o sea, el nombre del laboratorio es la palabra calidad y la palabra código. Eso era lo que iba ahí. Y tú le pusiste calidad 01, me imagino. Ajá, Ya, no sí. importa, pero como ves, ese es un tema de especificación, ¿no? En este caso, mi especificación resulta confusa y es algo que yo no me hubiera dado cuenta si no me estás ahorita diciendo. Y claro, ahora en cambio, el nombre es laboratorio de, ¿qué decía? Laboratorio JUnit, porque ahora es JUnit. Entonces, pero bueno, ya resolvimos el misterio. Listo. Entonces, eso con respecto a los laboratorios, con eso cerramos los dos laboratorios que son parte de este bimestre y que son, me parece, 2 puntos a su nota. Quisiera hacerles acuerdito de cómo estamos en cuanto a tareas que estamos por entregar, ¿no? Entonces, según mi planificación, con ustedes tenemos lo siguiente. De hoy en 8 tenemos el examen, ¿no? El examen es de la siguiente manera. El examen lo vamos a dar desde el aula virtual. En la pestaña de inicio yo les voy a habilitar una sección que dice exámenes y la pestaña y el link al examen específico. Entonces el examen yo lo voy a planificar para alrededor de 1 hora, máximo 1 hora y media, pero ustedes van a tener las 2 horas, de tal manera que hay una holgura de media hora, de 45 minutos para quien necesitara más tiempo para realizar el examen. El examen son preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, de empatar, y está dividido en 2 partes. La primera parte es de la teoría. Entonces, para la parte de la teoría, revisen las diapositivas, porque el libro es muy extenso, entonces solamente basémonos en las diapositivas y en los laboratorios. Eso es para los 2 puntos de la teoría. Y el otro punto, la segunda parte del examen, es sobre el proyecto. Esa es tu nota individual del proyecto. Entonces ahí vendrán preguntas específicas del proyecto de tu equipo, de hecho, no del proyecto en general, sino preguntas específicas del trabajo de tu equipo. ¿Sí? Entonces revisen los entregables y toda la información de las historias de usuario que ustedes están desarrollando, la información que pusimos en el mural también, en el Jira, en el GitHub, porque te puedo preguntar incluso temas de código, porque como tengo acceso a todo, pues la idea es que recuerden que en agilismo tenemos el concepto de propiedad colectiva de código. Eso significa que yo no solamente me responsabilizo del código que a mí me tocó desarrollar, sino que yo me responsabilizo colectivamente de todo el código y por lo tanto tengo que tener la capacidad de saber y de poder mantener el código escrito por los otros compañeros. Entonces, bajo eso, ustedes deberían no solamente tener claro el código que cada uno escribió, sino también los códigos de los demás. Y eso nos permite
permite tener continuidad en el caso de que, por ejemplo, un compañero se enferme y no pueda una semana entera trabajar. Entonces, como el código es de propiedad colectiva y todos conocemos el código de todos, cualquiera o entre todos podemos asumir el desarrollo pendiente o a medias del compañero que ya no puede seguir en un equipo, ¿no? Entonces, la propiedad colectiva del código, entre otras cosas, nos ayuda a eso, ¿no? A mantener continuidad en el proyecto independientemente de ese tipo de situaciones que se puedan dar. Entonces, eso con respecto al examen de la próxima semana y también hay que entregar el laboratorio, eso sí nos coincidió. Eso sería el día 23. Como les decía, mi idea es que no nos tengamos que ver el 22 para que ustedes puedan más bien dedicarse a trabajar en el proyecto y estudiar, que ya es bastante. Entonces, el 22 no vamos a tener clase para que ustedes puedan aprovechar ese tiempo. De ahí la siguiente fecha que yo tengo en carpeta es el 27 de julio. Recuerden que el 27 de julio está abierta en el aula virtual la opción para subir el informe del proyecto individual de mejora. Entonces, ya tienen ustedes ahí la plantilla, tengan cuidado con tener todas sus métricas y reportar en su informe cómo les fue. No se va a calificar, la nota no depende del, digamos, del porcentaje de cumplimiento. Digamos que tu porcentaje de cumplimiento fue 50%, ¿no? Eso no significa que tu nota va a ser 5 sobre 10. Tu nota va en función de la calidad de las métricas que hayas reunido y del análisis que hagas en el informe. Entonces tú me podrías decir, mire, aquí están todas mis métricas y yo puedo decir que mi cumplimiento fue del 15%, por decir algo. O sea, solamente 15 de 100 veces cumplí con hacer los ejercicios que propuse o lo que sea. ¿Sí? Entonces, pero tienes todas tus métricas, tienes tu análisis, haces un análisis de las razones por las cuales no pudiste cumplir al 100% y propones tal vez algún cambio en tu meta o en tus métricas para poder continuar con el proyecto en la segunda fase. Entonces, eso es lo que yo voy a calificar. O sea, la calidad de las métricas y del análisis que tú pongas en tu informe, más allá de cuál haya sido el resultado. Entonces, si el resultado por último es 0%, no pude hacer nada, deberías tener también las mediciones que respalden eso, ¿no? Y ojalá los resultados sean altos, ¿no? Llegué al 90%, hice el 100%, me pasé. Puede pasar que querías hacer ejercicios 1 hora diaria y terminaste haciendo 1 hora y media todos los días, ¿no? Entonces sobrepasaste tu propia meta, eso también es válido, ¿no? Entonces lo que sea que haya pasado, hay que subirlo en el aula virtual como informe hasta el 27. Y de ahí, tal vez lo más importante, el fin del primer sprint, que es el día 29. Entonces ese día nos vemos aquí en clase. El día jueves 29, pues de ahí un poco hablaremos sobre la terminación del sprint y lo que vendrá después, que son los dos ceremonias bien importantes de Scrum, que son la retrospectiva y el sprint retrospective y el sprint review, la revisión y la retrospectiva. Pero no quiero que ahorita se preocupen de eso. Eso lo veremos pasado el 29 y ya serán actividades del proyecto para el segundo bimestre, porque el proyecto continúa en el segundo bimestre. Entonces, hasta ahí, si hay alguna pregunta o duda. No sé por qué se puso a compartir. O si todo está bien, ayúdenme con su like, chicos. Gracias. Chévere. Entonces, todo está en el aula e igual si hubiera dificultades o cuestiones durante estos días, con confianza me escriben en el chat general o me escriben individual. Ya saben, ahí estoy pendiente de lo que ustedes necesiten, tanto como equipo o individual. Y el trabajo con David, ¿no? Entonces, con David estamos en contacto. Sé que David ha estado asistiendo a algunos de los dailies y dándoles apoyo y asesoría en el tema del Scrum. David me dice que él sí ve buenos avances metodológicos, que es lo que a mí me interesa aquí, ¿no? Que al final de este ejercicio académico, cada uno de ustedes se sienta más solvente que antes de este proyecto para llevar o ser parte de un equipo Scrum.
Entonces, que ya puedas decir digamos, con seguridad cómo se hace y qué se hace en un Daily Scrum, porque es importante tener el código en un repositorio compartido, que puedas hablar de gestión de la configuración, es decir, todas las cosas que estamos haciendo en el proyecto es para que tú tengas una experiencia, aunque solo sea académica, de cómo debe llevarse a cabo un proyecto Scrum. Entonces, cualquier duda que tengan, igual primero a David y si es necesario conmigo también, no hay ningún problema. Entonces, solo nos falta en lo que nos resta de la clase de hoy revisar la última parte de la teoría del capítulo 4. No, antes de eso, cierto, casi me olvido. Sí quería escucharles a ustedes alguna reflexión con respecto a la charla de ayer. Quisiera empezar con Dianita, tal vez, si Diana nos puedes compartir comentarios con respecto a la charla de ayer, a lo que Clau dijo o lo que tú opinas. ¿Alguna reflexión con respecto a esta actividad? ¿Estás por ahí, Diana? Sí, profe. Ajá. Bueno, la única, lo que se me ocurre ahorita decir es que me pareció bastante interesante cómo explicó todo lo que conlleva tener un desarrollo de software de calidad y las diferentes comparaciones con empresas que no lo cumplen y las grandes pérdidas que tienen a lo largo del tiempo por no implementar adecuadamente estos procesos. Y también cuáles son las diferentes normas que existen para las diferentes partecitas que tenemos para todo lo que es el software, no solo una, por ejemplo, general o muy pocas que se ven dentro de la carrera. Para ti, ¿te ayudó tal vez a clarificar la charla como tal, te ayudó a clarificar algún concepto o alguna parte de la teoría que habíamos visto antes? ¿Cuál sería? En este momento no me acuerdo realmente si es que fue alguna, pero diría que sería más como recordar algunas cosas que tal vez se nos va por el tiempo. Chévere, gracias, Dianita. Steven Rivera, por fin. En tu caso, quisiera que me cuentes de lo que se habló ayer en la charla, que fue bastante extensa, nos pasamos de la hora, de hecho. ¿Qué fue para ti lo más, digamos, que te llamó la atención, lo que te resulta más novedoso, más nuevo, o tal vez te parece más importante para tu formación? Bueno, lo que me llamó más la atención era en esta parte cuando hacía alusión a esto de los eléctricos, de los eléctricos, ingenieros eléctricos que ellos, que tienen que darles, o sea, la ley de Ohm para que puedan ejercer su profesión. Porque en nuestro caso hacía referencia también de que en nuestro caso lo que nos deberían dar es calidad de software, porque si un ingeniero de software, si no sabe calidad de software, no sería un ingeniero de software. Sí, eso me llamó la atención. Sí. Chévere, gracias, Steve. Sí, en efecto, al hacer la analogía, como nosotros trabajamos con un producto inmaterial, ¿no? El software, desde su nombre, es soft, ¿no? No es un puente, no es un edificio, no es un circuito electrónico que le puedes ver y medir. Es más difícil, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que a pesar de que es un producto lógico, sí que puede ser medido, para empezar, ¿no? Y eso es justo lo que estamos estudiando aquí, el tema de métricas en calidad de software. Y segundo, a pesar de que no hay leyes como tal, como una ley de gravedad, ¿no? Que me diga la velocidad a la que debe caer la piedra si es que se bota desde arriba, y eso es ley, o sea, eso va a pasar siempre, te guste o no, quieras o no, miras o no, a pesar de que no tenemos esas leyes naturales de la física, de la química que nos respalden directamente, nosotros sí tenemos digamos, un conocimiento que hemos ido logrando como humanidad, que es el cuerpo del conocimiento que se ve reflejado en las normas, ¿no? Entonces, las normas serían como el reemplazo, no perfecto, pero peor es nada, a la falta de leyes físicas que existen en el mundo natural o físico,
y en nuestro caso pues trabajamos en el mundo lógico, ¿no? Entonces, desde la lógica ya sabemos qué funciona, qué no funciona como humanidad o como, digamos, o como cuerpo de conocimiento. Ahora, la cuestión es que ese conocimiento llegue a todos y cada uno de los ingenieros de software que son ustedes, ¿no? Y la manera que hemos encontrado es a través de los estándares. Entonces, el estándar es como la explicación que te dan tus antepasados ingenieros de software de lo que ellos vivieron y aprendieron y entendieron durante su ejercicio profesional. Y entonces por eso es que es bien valioso leer una norma, ¿no? Y aplicarla en la medida en que te sirva, porque como también decía Claude, las normas no son la Biblia, ¿no? No es algo que dice estos son los 10 mandamientos y si no los cumples te vas al infierno, ¿no? Entonces las normas siguen siendo una guía que tú la utilizarás a discreción basado en tu propia experiencia y dependiendo del proyecto específico, del producto específico, del cliente específico, de las condiciones específicas. Entonces hay mucha ciencia en gestionar proyectos y tomar decisiones para tus proyectos, ¿no? En qué tecnología trabajar, justo lo que nos está pasando en el proyecto, ¿no? Ustedes han tenido que decidir muchas cosas y a lo mejor luego en la retrospectiva veremos que algunas decisiones pudieron haber sido más eficientes, más inteligentes o a lo mejor veremos que algunas fueron súper efectivas, como por ejemplo cambiarte de Jira a otra plataforma que para el equipo resulte más factible o más sencilla de utilizar, puede ser una, y de hecho algunos equipos sí hicieron ese cambio, no sé si en este curso o en el otro, pero eso es un poco la idea, ¿no? Que la norma te vaya dando al menos una ruta, un mapa de ruta o como decía Claude, una receta, ¿no? Entonces, cuando uno está aprendiendo a cocinar, no es muy inteligente querer ponerse en el plano de voy a modificar la receta, pues. Entonces, si yo no sé hacer humitas y mi abuelita me da la receta de humitas porque toda su vida hizo humitas y sabe cómo debe ser y me dijo exactamente ponle tantas cucharadas de esto, amásale de tal forma, cocínale a tal fuego y en tal tiempo, ¿quién soy yo que nunca he hecho humitas para contradecirle a mi abuelita que toda su vida las hizo y a quien le enseñó su abuelita a la vez, ¿no? Entonces, lo más inteligente al inicio, ya que yo soy novato, en este caso en la receta que estoy probando, será seguirla al pie de la letra, ¿no? Para con un poco de suerte lograr una buena humita. Y claro, ya cuando yo pase los años y yo me convierta en la abuelita y haya pasado mucho tiempo haciendo humitas, ya podré hacerle mis propios arreglos, ¿no? Y podré decir, ok, a mis nietos yo les voy a enseñar humitas, pero con estas variaciones, ¿no? Vamos a utilizar otros productos, otras cosas, les vamos a hacer dietéticas porque eso no había en el tiempo de mi abuelita, se usaba manteca, yo qué sé. Entonces, claro, tú sí estás en la posibilidad de hacer mejoras en los procesos de cambiar la receta, pero con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, antes es muy peligroso, es como decía él, es un tema de ego, ¿no? De creerme que yo puedo saltarme nomás las cosas que me están diciendo que son las que me convienen, ¿no? Entonces, si hay, ese es un poquito el, digamos, el contexto detrás de la utilización de las normas. Hay mucho trabajo de años y de muchas personas para que una norma salga. Entonces, por algo será que todas esas personas se toman ese tiempo y gastan esa plata en sacar normas, ¿no? Es porque son útiles. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nos puede servir, como yo decía ayer, de factor de diferenciación entre ustedes y colegas de otras universidades que a lo mejor no tengan incluido en sus mallas curriculares esta posibilidad de revisar y aprender y utilizar normas en los proyectos académicos que se hacen y ojalá poder llevar eso a los espacios donde trabajen ustedes. Quisiera una opinión adicional, Edison, si estás por ahí, ¿qué te pareció esta reflexión que hacía Clau respecto al futuro profesional de ustedes de cómo escoger en qué lugar de trabajo ir o no ir? No sé si estuviste hasta esa parte, Edison. ¿Estás muteado? Ahora Ya, profe. sí. Tenía problemas de internet por lo que estaba entrando y saliendo, entonces, pero según la mayor parte que asistí, o sea, me parece importante porque también daba reflexiones sobre de lo importante que son los ingenieros de software y qué importante es la calidad en la ingeniería de software. Respecto a eso, también me pareció importante lo que decía de que
un ingeniero de software que no conoce la calidad no puede ser un ingeniero de software. Y también sobre las funciones y la responsabilidad que nosotros tenemos al desarrollar software. Y respecto al futuro, bueno, yo creo que es la industria que más crece en este aspecto. Entonces, y también, bueno, yo como reflexión lo he traído desde antes, es que, por ejemplo, ahora hay niños de 10 años igual que desarrollan software, pero no desarrollan con calidad. Y a veces piensan que por desarrollar de esa manera es fácil desarrollar software, pero desarrollar software con calidad puede llegar a ser muy complejo. Eso. Gracias. Y de hecho, la ingeniería de software es una profesión compleja y los productos de software no triviales son productos complejos, ¿no? Entonces, a veces en este afán de simplificar, de que le enseñas Scratch a un niño de 3 años y ya es programador, sí perjudica un poco la visión que tiene en general la sociedad del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso es importante diferenciar, o sea, hay espacios para todos. Y es cierto que se puede hacer en 5 minutos visualmente algún tipo de lógica programada, ¿no? Y que el código se genere por detrás. Obvio que sí hay cómo hacer eso, pero no, eso no es hacer ingeniería de software, ¿sí? Y entonces, bueno, lo importante es que nosotros lo tengamos claro y que vayamos abriendo esos espacios de entendimiento en los lugares en donde nos toque desempeñarnos como profesionales. Entonces, bueno, vamos a terminar de ver la última partecita del capítulo justamente del libro de Claude. Para mí realmente es un gusto que Claude se dé el tiempo para vernos acá. Yo lo conozco a él del trabajo que hacemos en el grupo, en el Working Group 27 de la ISO, y nos vemos 2 o 3 veces al año en el grupo, ¿no? Pero qué importante que es que él pues se dé el tiempo, ¿no? De conversar directamente con ustedes. Yo aprecio mucho eso de Claude y le tengo mucha admiración en realidad. Entonces, bueno, les voy no, antes de compartirles, ya me acordé porque quería estar en el aula, antes de compartirles las diapositivas, que por cierto no se olviden de bajarse la última versión porque hice algunos cambios para incluir la versión última del CMMI. Quiero mostrarles un enlace que tenemos aquí en el aula. Déjenme ubicarme en donde estoy. En el capítulo 3, ya para cerrarlo hoy día, ahí debajito de las normas, este enlace que dice certificaciones CMMI. Entonces, quiero empezar por ahí porque quiero hablar hoy justamente de CMMI, que es lo que, como veíamos ayer con Cloud, cuando se han hecho investigaciones de cómo mejorar procesos y disminuir el retrabajo, se ha hecho por lo general utilizando como base cosas como CMMI, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la empresa antes y después de CMMI? Y ver cómo con CMMI se va mejorando la eficiencia, se va disminuyendo el retrabajo. Y Clau nos decía que ahora que ya tenemos también estudios hechos con implementaciones de otras cosas, como por ejemplo 29110, vemos que también se obtienen esos mismos efectos, ¿no? En espacios más pequeños que requieren, y con métodos o modelos que requieren menos inversión en tiempo, en personal, en esfuerzo, etcétera, ¿no? De todas maneras, sí es importante que nosotros conozcamos ese MMI porque es el modelo por excelencia que se ha utilizado, que se ha venido utilizando en organizaciones grandes para hacer madurez, para mejorar procesos, para disminuir el trabajo, para aumentar la calidad del producto de software, porque todo viene de la mano, ¿no? Entonces, en este enlace estamos dentro de lo que es el sitio web de ISACA, que es la organización que maneja actualmente el modelo CMMI, y específicamente estamos dentro de la sección de los appraisals o evaluaciones. Entonces, el CMMI, al ser un modelo para la organización, permite sacar certificaciones de las empresas, igual que la ISO 9000, ¿no? Con lo que empezamos este capítulo. Entonces, aquí los resultados se llaman los PARs. Published Appraisal Result, se llaman PAR, Published Appraisal Result, resultados de evaluaciones publicados. Entonces, si te bajas un poquito acá, tienes el botón que dice ver los PARs, ver los resultados de evaluación publicados, y nos va a llevar a una interfaz que nos permite hacer una consulta, ¿no? Entonces, aquí puedes consultar por empresa y por algunas otras cosas. Entonces, vamos a empezar, bueno, no nos interesa hacer de una empresa en particular, aunque podría ser la idea de un posible cliente, ¿no? Que dice, a ver, yo quiero comprarle a la empresa X, pongo aquí el nombre y veo si es certificado o no, ¿no? En nuestro caso, vamos a hacer una consulta por país.
Entonces, a mí lo que me interesa ahorita es que todos nosotros veamos empresas certificadas en CMMI en Ecuador. Aparte del país, también te permite hacer la consulta por las vistas del modelo. Entonces, voy a abrir este como para ubicarnos en los distintos miembros de la familia CMMI, ¿no? Entonces, nosotros vamos el día de hoy a ver cómo funciona CMMI versión 1.3. que es esta parte de acá. Entonces, en la versión 1.3 específicamente el miembro de la familia que nos interesa es el DEF. DEF por desarrollo, ¿no? Entonces es el modelo CMMI para desarrollo de software versión 1.3. Sus hermanos son el AQC, siglas de Acquisition, el modelo para comprar, el SBC, sigla de Service, el modelo para proveer software como un servicio, y el SBC Plus SSD, que es una mezcla de servicio y desarrollo. Entonces, esos son los modelos versión 1.3. Como les decía, actualmente estamos ya en la versión 2.0 y por eso es que yo actualicé las diapositivas. El libro de Cloud fue escrito en el año 2018 y en ese año, justamente al final del 2018, empezó a salir la versión 2.0. Entonces, su libro no incluye, llega hasta la versión 1.3 y por eso hice yo la actualización. Entonces, como ustedes ven, en la versión 2.0 también hay varios miembros de la familia. Entonces tenemos el CMMI DEF, el de desarrollo, con SAM y sin SAM. SAM es el proceso de Supply Agreement Management o manejo de acuerdos con proveedores. Cuando tú eres una organización de software que subcontrata organizaciones más pequeñas o tienes ciertos proveedores de ciertos insumos, por ejemplo, librerías o middleware o software de capa media, ¿no? Entonces ahí utilizas con SAM. Y si no tienes eso, pues lo haces sin SAM. También aquí tenemos la versión de servicios en 2.0 también con SAM y sin SAM. Y la versión para gestión de proveedores solito, que es la versión 2.0 SPM. Y finalmente un modelo que no vamos a ver en este curso, pero que es muy importante, que es el modelo para la gente. El People CMM versión 2.0 es el modelo de madurez para gestionar el personal de una empresa de desarrollo de software y ver tu madurez como empresa para gestionar bien tu personal. Esa es la idea del CMM2. Ahorita no voy a escoger ninguno para que me salga todo. Otra cosa que les quería indicar son los niveles de madurez. Entonces, la madurez es igual que en las personas, ¿no? Alguien puede ser una persona muy inmadura o muy madura independientemente de la edad. Casos hay de alguien que tiene apenas 20 años, pero es una persona súper madura porque ha necesitado madurar por su propia experiencia de vida, ¿no? Igual, yo conozco gente que pasa de los 50 años y sigue siendo tan inmaduro como si fuera adolescente. Entonces, la madurez o inmadurez en realidad no está relacionada con la edad, ¿sí? Sino con la capacidad de la persona de aprender de sus experiencias de vida. Entonces, lo mismo pasa en las organizaciones. Puede ser una organización vieja en edad, pero muy inmadura. O puede ser una organización jovencita que tiene pocos años, pero que ya ha alcanzado una gran madurez en los procesos que utiliza. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Si estamos empezando desde cero, partir desde cero y en poco tiempo llegar a ser muy maduros. Y si hemos sido una organización que ha vivido 30 años y sigue en la inmadurez, pues tratar, aunque sea la vejez, de lograr un poco de madurez. Entonces, estos son los niveles. El primer nivel 1 significa que existo. Solo por existir ya estoy en nivel 1 de madurez y de ahí voy subiendo al 2, al 3, al 4 y al 5, que es el nivel máximo de madurez que puede tener una organización. Entonces le voy a dejar también sin nivel y le voy a dar apply para que nos dé el resultado, ¿no? Entonces bajémonos acá para ver qué es lo que dice. Y tenemos dos resultados para Ecuador. La primera empresa, deben ustedes oído hablar de Kruger Corporation o Kruger Labs, que es de mi amigo Ernesto Kruger. Entonces, Ernesto lleva ya casi 4 décadas desde que inició su empresa con su apellido, que es de empresa Kruger. Y ellos son realmente los únicos en el Ecuador que al momento tienen validado SMMI. Entonces veamos primero las fechas que están acá abajo. Entonces, esta evaluación la hicieron, ya les vuelvo a poner, disculpen que me moví. Esta evaluación la hicieron ¿qué pasó? Creo que se entró. Sorry, ya perdí. Voy a volver a
Me voy a ir para adelante, ojalá me deje. Nada, me toca volverlo a poner, pero quería mostrarles cuándo se evaluó y hasta cuándo está vigente, pero les adelanto que la vigencia me parece que es de 5 años. Ahorita mismo lo comprobamos. Entonces, antes de que se me vuelva a... Hoy Beijing, 9.600. No le puse Ecuador, qué triste. Entonces, ahora sí, pero dice Ecuador. Por eso yo pensé que estaba. Creo que se quedó amagado nomás. Entonces, ahí dice Ecuador y ahora tengo que darle tal vez Apply. Y ahora sí deberíamos tener nuevamente donde estábamos. Sí, aquí estamos con Kruger y les decía que ellos evaluaron en agosto del 2019 y su evaluación, su certificación es válida hasta agosto del 2022. Entonces son 3 años que dura la certificación. Hasta el año pasado, hasta hace 2 años, teníamos en realidad aquí una lista de unas 4 o 5 empresas, algunas de Quito, otras de Guayaquil, que tenían certificación CMMI. Lamentablemente con el tema de pandemia, como ustedes ven, todas ellas excepto Kruger han perdido la validación en el año 20 y en el año 2021. Entonces aquí tenemos quien fue el auspiciante dentro de Kruger de esta certificación, Pablo Zárate, que es exalumno de la facultad. Y lo que es más importante, tenemos aquí el tipo de certificación, CMMI DEF, versión 1.3, Maturity Level 3. Entonces, Kruger está certificado a nivel 3 de los 5 niveles que tiene CMMI. Y la otra cosa que es muy importante es que tú puedes certificar divisiones o departamentos, no toda tu organización. Entonces, en el caso de Kruger, la división que está certificada es justamente la de desarrollo de software ágil. Esto significa que una organización grande no necesita certificarle a toda la empresa, puede certificar a un departamento específico. Como quien dice que la Poli certificara a la de Jeep o certificar el laboratorio de desarrollo de sistemas, si es que tuviéramos, ¿no? Entonces, en este caso se usó esa forma para certificar exclusivamente la parte de desarrollo ágil, lo cual nos lleva a ver que es perfectamente factible y no solo en primer mundo, sino en Ecuador es una realidad, certificar una empresa de desarrollo ágil con modelos MMI. En este caso, hasta la versión 3, tenemos un ejemplo real. Y la otra empresa que nos sale es Temenos, que es el nombre actual de Tata Consulting Services o TCS. Entonces, cambió de nombre comercial y obviamente la central de Tata o Tememos ahora es la India, pero nosotros de la India heredamos la subcentral de Reino Unido y de Estados Unidos y de ahí tenemos la matriz o más bien dicho la sucursal en Ecuador. Entonces, esta certificación es heredada desde la India por la sucursal de Tememos en Ecuador. Y por eso, como ustedes ven, acá los nombres de los sponsors y de líderes son todos nombres extranjeros, son todos nombres hindús. Vale la pena ver cuál es el nivel. De igual manera, el nivel es CMMI DEF 1.3, nivel 3. Y también ver cuál es la organización. En este caso es el Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Productos denominado Grupo T24. Entonces nosotros como Ecuador formamos parte de este Grupo T24 y por eso es que tenemos en esta consulta la validación de que en Ecuador hay esta certificación, pero 100% ecuatoriana en este mismo instante, la única empresa que tiene la certificación es Kruger Corporation. Por lo tanto, cuando nos hablaba ayer Clau de buscar las empresas en donde tú puedes aprender y crecer, Kruger es definitivamente una de ellas, ¿no? No la única, donde se trabaja con calidad, pero sí la única al momento que tiene CMMI nivel 3. Entonces, dicho eso, ahora sí les voy a compartir el PowerPoint para ver un poco de la teoría en lo que nos resta del tiempo con respecto a esta certificación. Entonces, veamos acá. Y háganme en acuerdo hasta eso, estoy con tantas clases que doy y a veces ya no sé dónde estoy. ¿Dónde nos quedamos en las diapositivas la vez pasada, por fin? ¿Quién tiene a mano esa información?
porque no estoy segura si ya íbamos a entrar al CMMI o nos faltó ver algo más antes de CMMI. No recuerdo. Mientras tanto, yo voy a abrir las diapositivas de todas maneras. Ok, se está preparando. Aquí estamos. ¿Ya se acuerda alguien hasta qué diapos llegamos? Está súper lento esto, pero bueno, aquí vamos. Entonces, con seguridad vimos 9001 y 9003, con seguridad vimos 12207 y 29110 que hablábamos ayer con Cloud. Me parece que sí llegamos a ver la 29110. Cloud nos indicó también los dos procesos y cómo en cada uno de esos procesos hay ciertos actividades y entregables que debemos sacar. Miguel, te escucho. Hasta ahí llegamos, profe. Justo hasta ahí, chévere. Ya, entonces, y yo les había indicado, ya me acuerdo, que justamente nosotros estamos utilizando en el proyecto 29110, sino que lo estamos usando en el background. Es decir, David y yo nos estamos asegurando que la manera como ustedes están llevando su sprint y los entregables que ustedes van obteniendo se corresponden con las actividades y entregables que propone la norma, tanto en lo azul, que es gestión, como en lo verde, que es desarrollo, ¿no? Por eso es que yo les había dicho que en este momento estamos trabajando al mismo tiempo en diseño, construcción y pruebas, ¿no? Y ahora que ya vimos JUnit, vemos que si están haciendo en Java, puedes también incluir la automatización de las pruebas unitarias. Y habíamos dicho que sí es obligatorio hacer las pruebas de calidad de código con SonarQube. A menos que el SonarQube no soporte el lenguaje que estés utilizando, lo cual es bien difícil porque soporta, como ustedes deben haber visto en la consulta, para el informe, un montoncísimo de lenguajes y cada vez se aumentan más. Entonces, hasta ahí donde habíamos llegado y antes de hablar de la CMMI, tenemos que revisar una norma adicional que es la 730. Entonces, la 730 es la norma de aseguramiento de calidad de software. Esta definición ya la habíamos visto, pero vale recalcar una vez más como para estar frescos para el examen, ¿no? El aseguramiento de calidad de software, entonces, no es más que actividades. Es un conjunto de actividades que se definen para poder evaluar la adecuación que tiene tu proceso de software y proveer evidencia que le dé confianza al cliente de que tu proceso es apropiado para producir software de calidad para los propósitos que se necesiten, ¿no? Entonces, el aseguramiento de la calidad nos da esas actividades que nos permiten decir que el proceso de software es correcto y que por lo tanto nos da confianza de que el producto de software va a ser también de calidad. Confianza más no 100% garantía, como decía ayer Cloud, ¿no? No es que porque yo hago un proceso perfecto voy a obtener un producto perfecto necesariamente. Hay otras variables que actúan, pero definitivamente un buen proceso me apalanca hacia un buen producto. Es muy difícil sacar un buen producto con un mal proceso. Es muy difícil que la humita me quede bien si yo no uso una receta y me voy inventando cosas, ¿no? O sea, tal vez por milagro o por gracia de Dios me salga una buena humita, pero va a ser mucho más, las probabilidades son mucho menores que si yo uso y sigo disciplinadamente la receta de mi abuelita. Y solo cuando yo ya tenga mayor, digamos, confianza y experiencia, me atrevo a hacerle unos cambiecitos por ahí, unas actualizaciones a esa receta. Entonces, de eso habla el 730 en su versión original del año 74. Solamente describía cómo escribir el plan de aseguramiento de calidad de software. En la versión actual, que es del año 2014, el plan está todavía como parte de la norma, pero la norma abarca no solamente el plan, sino sobre todo los procesos categorizados en 3 grupos que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí está la estructura de la norma. Las primeras 3 secciones son preliminares, alcance, referencias, terminología. La sección 4 y la 5 son las secciones principales. En la sección 4 se describe el contexto que se debe tener para los procesos y las actividades de SQA. Y en la sección 5
ya con ese contexto ya se definen como tal esos procesos, actividades y tareas. Son en total 16 actividades y las actividades, como les decía, se agrupan en 3 categorías, ¿no? La primera son los procesos para implementar SQA en la organización. Como yo, si soy nuevo o no he tenido antes, por primera vez pongo aseguramiento de calidad dentro de mi organización. Eso es el primer grupo de procesos. El segundo grupo de procesos es para aseguramiento de la calidad del producto, lo que vimos en el capítulo anterior. Y el tercer grupo es lo que estamos viendo ahorita, aseguramiento de la calidad del proceso. Entonces yo quiero saber cómo implementar calidad en mi empresa, quiero saber qué actividades puedo hacer para asegurar el producto, la calidad del producto, y también qué actividades puedo hacer para asegurar la calidad del proceso. Eso es eso es lo que explica todo el estándar. Ustedes se lo pueden descargar del aula para que lo tengan para futura referencia. Recuerden que estos estándares por lo general son de pago, entonces yo he tratado de reunir algunos comprados, otros prestados, otros por ahí pirateados, la mayor cantidad de ellos en la versión más nueva posible para que ustedes puedan tenerlos, ¿no? Porque si no, en realidad comprarlos es muy costoso. El estándar más barato cuesta $150 y de ahí para arriba. Entonces, bueno, otra cosa importante en este estándar es del anexo F. El anexo F es el anexo donde te explica cómo aplicar la norma 730 en entornos ágiles. Entonces te dice, por ejemplo, usted no ha escrito una especificación de software, pero usted tiene historias de usuario. Entonces, ahí en las historias de usuario, utilice los criterios de aceptación o el definition of done para poder representar lo que serían los criterios de salida de las actividades de aseguramiento de calidad. Entonces, te va como mapeando lo que dice el estándar digamos, en la nomenclatura tradicional o prescriptiva hacia la terminología y los artefactos que por lo general tú tienes en un proyecto ágil, como por ejemplo un proyecto Scrum o un proyecto XP. Entonces, este anexo F permite implementar el estándar cuando el entorno de desarrollo es ágil, lo cual es muy importante para nosotros porque en gran cantidad de proyectos seguramente nos tocará trabajar con agilismo. ¿Cuándo no es recomendable trabajar con agilismo o con la 29110? Cuando el proyecto es de misión crítica, ¿no? Ahí en misión crítica, sí, tal vez que sería preferible utilizar un ciclo de desarrollo prescriptivo y una norma de ciclo de vida de software, asimismo prescriptiva, que sería la 12207. Entonces hay que saber escoger la norma que conviene, el proceso de desarrollo que conviene, acorde al producto y a los humanos que van a utilizar ese producto, ¿no? Entonces, eso con respecto al 730, esta es la captura del libro de Laporte y sacado también del estándar de cómo se debe de ver un plan de aseguramiento de calidad en formato prescriptivo. Entonces, desde igual la sección 1, 2, 3 es introductoria, la sección 4 es como una visión general del plan. Entonces aquí hablas, por ejemplo, de los riesgos que tiene este producto de software. Alguien se puede morir, alguien puede perder mucha plata, alguien puede tener un mal proceso educativo, no sé, todos los riesgos asociados al producto como tal, las herramientas que vas a utilizar para el desarrollo de este proyecto, estándares que vas a utilizar, recursos que tienes, el calendario, todo eso es parte de la planificación, ¿no? Y en la parte del aseguramiento de las actividades y salidas y tareas de aseguramiento como tal, que es la sección 5, se divide, como ya vimos, en lo que sería describir cuáles son las actividades para asegurar el producto. Por ejemplo, hacer una inspección es una actividad de aseguramiento de la calidad del producto. Hacer pruebas unitarias con JUnit es una actividad de aseguramiento de la calidad del producto. Hacer análisis estático de código con SonarQube también, y ahí ya estamos también nombrando algunas herramientas que podrías incluir en un proyecto, ¿no? Y la sección 5.2, aseguramiento de la calidad del proceso. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, en ambas mismo, pero aquí vemos en la 5.2.4 las métricas, ¿no?
Aquí también en la 515 las métricas. Entonces, ¿qué mediciones voy a utilizar? Por ejemplo, el porcentaje de retrabajo de cada equipo. Entonces, si tu equipo tiene un 50% de retrabajo, significa que por cada hora de trabajo inicial, tú le estás metiendo otra 25, no, media hora, porque sería 50%, media hora de componer lo que hiciste al inicio. ¿Sí? Entonces, claro, así cualquiera se cansa y así te va a salir mucho más costoso o retrasado el proyecto, ¿no? Pues entonces hay que tratar de hacer bien el trabajo la 1 hora para que luego el trabajo sea 5 minutos, exagerando, ¿no? Bajar los porcentajes de retrabajo, esa es una métrica que me mide la calidad del proceso. En consideraciones adicionales, algunas cosas como por ejemplo temas de contratos, temas de waivers, que sería excepciones, donde yo tengo que especificar dónde puedo hacer una excepción a la regla. Y un proceso importante, la estrategia de comunicación, cómo nos vamos a comunicar entre nosotros y con el cliente y usuario, ¿no? Los daily meetings, por ejemplo, van a ser por Zoom, o van a ser por Google Meet, no lo sé, o van a ser presenciales. Entonces, esos son temas de estrategias de comunicación. Y el proceso de no conformidad. ¿Qué hacer cuando se descubre que hay una no conformidad? Por ejemplo, en el laboratorio que hicimos ahorita, descubrimos que había un problema de tildes, un problema ortográfico. Entonces, ¿cuál es la política del proyecto frente a temas de ortografía? Tal vez tu política, aunque sería una política no adecuada, sería no importa. Decir, tildes nomás son que vamos a estar corrigiendo las cosas por eso, ¿no? Y entonces ese sería el proceso de no conformidad. En caso de tildes, no hacer caso. ¿Sí? Ahora, mi proceso personal sería otro. Todas y cada una de las tildes, de las zetas, de las eses, de las haches deben estar donde deben estar. Así es que aquí hay cero tolerancia a faltas de ortografía, por lo tanto el proceso es que si hay una no conformidad ortográfica, se tiene que corregir. ¿Sí? Entonces ese sería mi proceso. Entonces eso describo aquí. Y la sección de los registros son las evidencias. En calidad, lo que no se puede evidenciar no ha pasado. ¿Sí? Así yo hubiera estado presente en tu sesión de Daily Scrum, si es que no está en el repositorio, la grabación, el audio, cualquier evidencia directa o indirecta de que hubo esa reunión, a mí me puede dar amnesia y yo no acordarme de que hubo esa reunión. Entonces, no hay evidencia, es como que no hubiera pasado. Los registros son súper importantes. Entonces, hay que identificar cómo se los va a recoger, dónde se los va a almacenar, cuándo se los va a eliminar y cómo van a estar disponibles para los que tengan que verlos, ¿no? Como en este caso estamos haciendo a través de enlaces. Ustedes nos dan acceso con enlace a David, a mí, y nosotros en base a eso tenemos disponibilidad de revisión de evidencias como por ejemplo código, ¿no? Entonces que tú ya tengas escritas 500 líneas de código y es una evidencia de que la actividad de codificación se está realizando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va en este documento grande. Nosotros en el proyecto no hemos documentado como un plan formal como está aquí. Sin embargo, hemos aplicado las actividades de planificación del aseguramiento de la calidad al asegurarnos que ustedes hagan actividades que no son de desarrollo, que son de calidad. Y las dos tienen que hacerse, ¿no? Entonces, no tiene sentido, obviamente, hacer solo actividades de calidad, hay que hacerlas de desarrollo y es muy mala idea, como hemos visto, hacer solo actividades de desarrollo y no hacer calidad. Lo más seguro es que tu proyecto, tu producto sufra y por lo tanto el cliente quede insatisfecho y por lo tanto tengamos problemas con él. Bueno, en este gráfico solamente está tratando de representar cómo se va a relacionar el aseguramiento del proceso, lo que hemos visto en este capítulo, con el aseguramiento del producto, lo que vimos en el capítulo pasado. Los dos van de la mano, ¿no? Y en los dos se aterriza en bueno, aquí está como un CD, que sería en el producto como tal, ¿no? Pero yendo desde el principio, existen leyes, regulaciones, contratos a los que uno tiene que responder, con los que uno tiene que ser conforme, ¿no? Entonces, toda esta normativa que te limita la cancha es lo que debe verse reflejado en los requerimientos del proceso que vas a usar y en los requerimientos del producto que vas a producir.
Entonces, si mi contrato dice que esto va a ser usado por los militares y los militares obligatoriamente trabajan con servidores Linux y base de datos Oracle, entonces eso que está por contrato es para mí un requerimiento del proceso. Yo el proceso lo tengo que hacer así, usando Linux o Unix y usando Oracle, ¿no? Y también se va a ver reflejado como requerimientos del producto, ¿no? En este caso, requerimientos de portabilidad. Entonces, debo estar conforme con esos contratos y una vez que tengo los requerimientos, tanto del proceso como del producto, yo voy a escribir planes, voy a escribir procesos, voy a utilizar ciertas políticas o estándares internos de mi proyecto que deben estar conforme con esos requerimientos de proceso. Y asimismo, los requerimientos del software estarán conformes con los requerimientos de ese sistema. Recuerden que el sistema, como decía Claude, abarca no solamente software, sino también hardware y también comunicaciones, seguridades, etcétera, ¿no? Incluso cosas manuales puede abarcar un sistema. Y una vez que paso esta parte, yo empiezo en la parte del proceso a ejecutar las actividades conforme a los planes que hice. Mi plan es 3 historias de usuario en el Spring 1. Ahorita estoy a la mitad del Spring 1, estoy en plena ejecución de actividades y estoy botando ya software, ¿no? Estoy botando ya configuración, estoy botando código y también voy a tener que tener casos de prueba y resultados de ejecución de esos casos de prueba. ¿Sí? Entonces, eso sale como resultado de la ejecución, tomando como insumo los requerimientos y también otra cosa que sale es la documentación que acompaña a ese software que va a entrar en operación. Entonces, trata como de resumir toda la historia viendo las dos líneas, ¿no? La línea proceso y la línea producto y en ambas pensando siempre desde la conformidad con los temas de calidad. Y eso es parte de lo que explica la norma 730. Ahora sí, el CMMI, el famoso CMMI, por tiempo no vamos a avanzar a ver todo, vamos a hablar solamente de la versión 1.3, la que tenemos certificación aquí en Ecuador con Kruger Corporation. Entonces, primero empieza explicando aquí Claude en su libro las diferencias entre usar 9001 y usar CMMI. Develop en versión 1.3. Y tal vez una de ellas es bueno, lo principal es que CMMI es específico para software, ISO 9001 es genérico, como ya habíamos visto antes, pero también está en la profundidad de cada modelo, ¿no? Entonces, él lo trata de explicar en mediciones de esta manera. El CMMI-DEF tiene una documentación que llega casi a 500 páginas, que incluye además muchos ejemplos, por ejemplo, ejemplos de artefactos o productos intermedios que se pueden sacar dentro de cada uno de las áreas claves de proceso del CMMI. Mientras que la ISO 9000 solamente llega a 30 páginas, ¿no? Y no puede, nunca va a tener ejemplos específicos de software porque es genérico. Entonces, eso como para dar una idea de que a nosotros nos conviene más el CMMI que el ISO 9001. Entonces, dicho eso, pasa a explicar Claude en el libro la estructura general del modelo CMMI. Entonces, como estamos en aseguramiento de calidad de proceso, de ley partes de los procesos como tal. Entonces, cada proceso tiene unas metas que son específicas del proceso y otras que son genéricas para todos los procesos. Voy a empezar con las genéricas. Por ejemplo, una meta genérica es institucionalizar este proceso en toda la organización, que no sea solamente un desarrollador o solamente un proyecto en el que se utilice cierto proceso, sino que en toda la organización se utilice ese proceso, por ejemplo, el proceso de gestión de requerimientos de software. ¿Ya? Entonces, esas son metas genéricas que se aplican a todos los procesos y para aplicarse se tienen prácticas genéricas y las prácticas a su vez pueden tener subprácticas genéricas. ¿Sí? Eso por este lado. Por el lado de las específicas, por ejemplo, si yo estoy en gestión de requerimientos, una meta específica podría ser hacer trazabilidad. ¿Sí? Entonces, para hacer trazabilidad, yo tengo ciertas prácticas específicas que a su vez pueden tener subprácticas y los famosos ejemplos de productos de trabajo. Entonces, un ejemplo de un producto de trabajo de la trazabilidad, una matriz de Excel que me permita hacer la trazabilidad bidireccional entre los distintos elementos configurados del proyecto, ¿no? O un sistema de trazabilidad podría ser otro ejemplo de un producto de trabajo. Entonces, esos ejemplos vienen en la documentación.
Y así es cómo se estructura el manual, digámoslo así, de la versión 1.3 de desarrollo, que es la que nosotros implementaríamos si decidiéramos utilizar este modelo, ¿no? Aquí, y esta es básicamente es la última diapositiva que vamos a ver hoy, porque ya la de cada colores corresponde a la versión 2.0 y esa la veremos tranquilamente después del examen. Entonces, el examen va hasta aquí, ¿no? Acá tenemos algo de lo que ya hemos dicho. Primero, los niveles, ¿no? Los niveles empiezan en 1 y llegan hasta 5. Los nombres propios son 2 gestionado, 3 definido, 4 gestionado cuantitativamente, 5 optimizado. En cada nivel existe un enfoque específico y existe un conjunto de áreas claves de proceso que deben ser implementadas adecuadamente en ese nivel. Por ejemplo, el nivel inicial tiene vacío porque ahí no hay enfoque, todo es caos y no hay áreas de proceso. Todo se hace a la buena de Dios y aquí vivimos en eterno estado de apagando fuegos. Entonces, cada día llegamos a la oficina para ver qué fuego se enciende y para echarle agua. Y así sucesivamente, y nunca salimos de ahí. Vivimos en caos, vivimos en tensión, etcétera, ¿no? Tenemos un alto riesgo y tenemos un alto nivel de retrabajo. Entonces, las empresas que deciden superarse y madurar le apuntan al nivel 2. En el nivel 2, el enfoque es por lo menos tener una gestión de proyecto básica, que es lo que nosotros estamos intentando que ustedes hagan en sus proyectos, ¿no? Entonces, en la gestión de proyectos básica va todos estos procesos. Hay que gestionar los requerimientos, hay que planear el proyecto, hay que monitorear y controlar el proyecto, que es la función de David. Él está todo el tiempo monitoreando, sea directamente conversando con ustedes o indirectamente a través de revisar lo que ustedes ponen en los repositorios. Gestionar los acuerdos con proveedores, el famoso SAM, si es que hay proveedores, hacer alguna cuestión de métricas, que también nosotros estamos en esas para después poder tener un análisis de esas mediciones, hacer aseguramiento de la calidad del proceso y del producto, se llama PPQA, porque todas estas tienen siglas, y hacer gestión de la configuración. Estamos usando GitHub, vamos a ir versionando, ¿no? Entonces, cuando una empresa logra tener todo esto en pie, bonitamente a nivel de sus proyectos, se dice que tiene nivel 2 gestionado. Entonces, Kruger visto en nivel 2. Una vez que Kruger pasó el nivel 2, quiso seguir con nivel 3, que es el nivel definido. En el nivel definido, la idea es estandarizar todos los procesos a toda la organización, a todos los proyectos, no solamente proyecto por proyecto. Y entonces aquí es el nivel más gordo, donde se dan los procesos más de la parte técnica de ingeniería de software, porque los de acá abajo son considerados procesos más de la parte administrativo de gestión. Entonces, aquí está desarrollo de los requerimientos, Technical Solution, que es la que abarca el diseño, la codificación, esta integración, verificación, que son pruebas hechas internamente, validación, pruebas hechas con los usuarios finales, temas de enfoque del proceso en la organización, definición del proceso en la organización, la capacitación a nivel de toda la organización, gestión integrada de todos los proyectos, gestión de riesgos y la toma de decisiones cuando hay problemas. Entonces, todos estos son los que Kruger ha logrado optimizar para decir que para que le digan más bien que sí tiene un OK de nivel 3. Ya está aquí está donde está Kruger. Entonces, viendo en este lado y ya para ir terminando, eso significa que Kruger ha hecho un avance importante en la madurez de su organización, implantando todos estos procesos de manera estandarizada, de tal manera que estando en este punto ha aumentado muchísimo la calidad, ha aumentado muchísimo la productividad y ha disminuido el riesgo y ha disminuido el retrabajo. ¿Sí? Ahora, si Kruger quisiera seguir avanzando, ya no le queda mucho. En el nivel 4, gestión cuantitativa, es full métricas, ¿no? Solo hay dos procesos, medir el desempeño de la organización cuantitativamente y medir la gestión de los proyectos cuantitativamente. Entonces, aquí lo que tú tienes es un trabajo de año y medio exagerando, adicional, en donde se implantan más métricas que las que se tenían acá abajo, ¿no? Que es un conjunto chiquito de métricas como los que estamos usando en nuestro proyecto. Y pasado el nivel 4, estás listo para ir al último nivel optimizado, que es el de mejoramiento continuo. A donde queremos llegar en nuestra vida, por ejemplo, con el pequeño proyecto de mejorar tu salud o tu alimentación o lo que sea que escogiste como proyecto de mejora continua, ¿no?
Aquí solo hay dos procesos, la gestión del desempeño de toda la organización y la resolución de problemas mediante análisis causal. Este es el CAR, que es el hermano mayor del DAR. Entonces, en el DAR, yo resuelvo un problema atacando los síntomas. Por ejemplo, mi bebé tiene fiebre, le doy una pastilla para la fiebre, se me fue el nombre de las cosas de un jarabe de fiebre o lo que sea. Entonces, con eso le baja la fiebre, quita el síntoma, resuelvo mi problema a nivel de causa, perdón, a nivel de síntoma. ¿Sí? Pero acá arriba yo no me conformo con bajarle la fiebre a mi bebé, quiero saber por qué le dio la fiebre y ataco la raíz del problema. Eso es el causal analysis and resolution. Analizar las causas, raíces de los problemas y resolverlos de raíz. Entonces me doy cuenta que la fiebre, aunque sí le baja con el Tempra, ya me acordé, en realidad es porque tiene un virus. Y entonces el pediatra me da el antibiótico para que el virus salga del cuerpo del bebé y por lo tanto resuelvo la causa y automáticamente desaparece también el síntoma que es la fiebre. Y no le va a volver a dar, ¿no? Porque en cambio acá en nivel 3, como le di Tempra, a las 4 horas le regresa la fiebre porque le pasa el efecto. Entonces acá las soluciones son temporales, son parches, acá las soluciones son permanentes, son de raíz. Entonces, esa es la madurez más alta que a la que debes apuntar como organización y también como persona. Y eso es lo que te permitirá tener altos niveles de calidad en los productos y servicios que proveas y tener alta productividad, que es sinónimo de disminuir la cantidad de retrabajo. Y la alta calidad es sinónimo de disminuir los riesgos en operación. Entonces, hasta ahí donde vamos a llegar para el examen de este bimestre. Y de aquí nos vemos no el jueves, sino el próximo viernes, igual en el Zoom. Les pido por favor que para el día viernes sí tengan la habilitación de cámaras, porque yo necesito hacer monitoreo mientras ustedes dan el examen, estar presente y también estar atenta a cualquier pregunta que ustedes tengan para resolver sus exámenes. Eso sería todo por hoy, chicos, que tengan un buen almuerzo y les agradezco la atención. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta el viernes, profe. Hasta luego, profe. Que estén bien. Hasta luego, profe.